Siendo las 11:03, ¿qué les parece si comenzamos? En primer lugar, quiero presentarles a los panelistas de este webinar, que es el señor Oscar Andrés Mesa, que es el representante para Latinoamérica de Meltio, el señor Miguel Boix, que está en España, en la fábrica. Después están presentes por parte nuestra de Tecmae, nuestro técnico, el señor Bruno Gambera, y yo, Jorge Furlaneto, que soy el titular de Tecmae. Antes de empezar con el webinar, quería hacerles un breve comentario de lo que es Tecmae, ¿no? Tecmae tiene una trayectoria de 40 años en el mercado de las máquinas herramientas. Nacimos como vendedores de máquinas herramientas convencionales y después, lógicamente, la evolución tecnológica de nuestros clientes y la evolución del mercado nos llevó a especializarnos en máquinas herramientas control numérico. Por ejemplo, tornos y centros de mecanizado. Algunas de nuestras representadas más importantes son Hyundai de Corea, que fabrican tornos y centros de mecanizado. Hace 20 años que trabajamos con Hyundai. También representamos a la firma Hanwha, que son fabricantes de tornos de cabezal móvil, y que acá tenemos muy buen mercado para las fabricantes de partes médicas y prótesis e implantes, ¿no? De Japón representamos a la firma Fuji, que es fabricante de tornos de mucha producción, de doble usillo y con robot integrado. Y también de Japón representamos a la firma Makino, que es un líder mundial de fabricantes de máquinas, especialistas en máquinas de 5 ejes. Hace unos años, también esta evolución tecnológica nos fue llevando a desarrollar una división de robots industriales y colaborativos, donde damos el servicio de integración total para las industrias. O sea, el robot y todas hacemos la integración y las aplicaciones para cada cliente en especial. Y por último, siguiendo también con la evolución tecnológica y para adaptarnos más a la industria 4.0, creamos un centro de impresión 3D industrial. Contamos con 6 máquinas de distintas tecnologías, filamento fundido, de resina y de metal, donde hacemos docencia con esas máquinas, enseñamos lo que es la tecnología de impresión 3D y también hacemos prototipado para las industrias y para nuestros clientes, inclusive pequeñas producciones. Dicho esto, y esta pequeña explicación de lo que es Tecmae, también estamos empezando con esta nueva tecnología que nos va a presentar ahora Meltio, que es la tecnología de impresión 3D de metal. Ha hecho una presentación mundial y revolucionario de esta tecnología, porque tiene unos costos de venta de este producto que no hay otro así en el mundo, con unos resultados fantásticos. A su vez también Meltio desarrolló un cabezal, que es un cabezal también de impresión, que se puede colocar en los centros de mecanizados, que no tienen por qué ser nuevos, sino lo que ustedes tienen en las fábricas, y con eso convierten a una máquina híbrida que tiene la impresión 3D y después el mecanizado. Bueno, yo parezco un experto hablando de Meltio, pero mejor que hablen los expertos. Así que, Oscar, te cedo la palabra desde Miami. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todo el mundo. Gracias por atender. Buen día. En realidad, les agradecemos mucho la oportunidad de poder mostrarles nuestra tecnología, introducir nuestra compañía y, bueno, mostrar que somos partner con Tecmae y vamos a seguir adelante con todo. Aquí les tengo una presentación. Parece que... Jorge, necesito que me des el...
anfitrión para poder compartir la pantalla. ¿Qué necesitas? Ya está, ya está. Ya está. Ok, perfecto. Yo la tengo, gracias. Bueno, es una presentación breve sobre Meltio. Yo les voy a hablar un poco sobre la compañía y después mi compañero Miguel es nuestro ingeniero de aplicaciones y él nos va a dar una presentación un poco más técnica, con más detalle. Y bueno, nosotros somos Meltio, somos una compañía que está en Estados Unidos y en España. Fue creada en un joint venture entre una compañía Signova y una compañía Aditech. Lanzamos como compañía en noviembre del 2019 en Alemania. Un show muy grande de manufactura aditiva. Ahí fue que conocí yo personalmente a Jorge. Pero Jorge ya tiene unos cuantos años trabajando con Signova y lo conocemos muy bien por eso. Tenemos presencia internacional, tenemos centro de I+D en Linares y centro de excelencia y fotónica y de control en Las Vegas. Ok, aquí un poquito sobre Meltio, antes que empecemos. Tenemos la primera máquina en el mundo que imprime en hilo y polvo. Hay unas cuantas que tienen capacidad de hacer los dos separadamente. Nosotros hacemos los dos y se pueden hacer a la misma vez y sin tener que cambiar el seteado de la máquina, que es algo que es imposible para otras tecnologías. El objetivo de nosotros era encontrar una solución de fabricación aditiva que sea más fácil, eficiente y escalable, porque nos parece que en realidad está muy caro. Las otras máquinas de metal, para empezar, están típicamente 3 veces más caras que la máquina de nosotros, y en realidad la industria necesita el acceso a poder imprimir piezas directas y finales, que es algo que todavía no puede hacer y todavía se usa mucho por prototipo. Entonces, usando la impresión 3D, estamos buscando métodos directos de producción. Y bueno, en realidad creemos que todos los mercados están listos a eso, mercados por todo el mundo, en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, en Asia. Se ha mostrado que en realidad hay un gran interés en poder hacer esto. Aquí les mostramos unas fotos de nuestra fábrica en España, esto es en Linares. Tenemos una fábrica muy grande y podemos aquí asemblar todos nuestros productos, que son varios. Y tenemos capacidad de hasta 200 máquinas al mes, que eso las hace Miguel. De aquí tenemos nuestra línea de productos para que se vean. Aquí a la izquierda es el engine. El engine se integra con una máquina CNC, como se ve aquí, se crea un sistema híbrido. Se puede hacer con un sistema CNC o con un robot. Lo que hace es que el mismo cabezal que ven ahí, es el mismo cabezal que está en nuestra impresora, se junta y puede crear piezas hasta más grandes de lo que puede hacer la impresora porque tiene un rango más grande. El producto que primero lanzamos y con que lanzamos la compañía fue la Meltio M450, que es una impresora, no me gusta la palabra desktop, en realidad lo que le decimos en inglés es un small footprint, o sea que es pequeña y tiene capacidad de piezas chicas y medianas, pero no toma mucho espacio. Y de ahí también tenemos impresoras personalizadas que hemos hecho. Ya las estaba haciendo Aditech, antes que nos juntamos como compañía, ellos ya tenían esta, era una impresora que se hizo para NASA, y vamos a hacer la primera impresora que trabaja en 0G, que es cero gravedad, en la estación espacial. Aquí les mostramos un poco de cómo empezamos y un mapa temporal de la compañía. Establecimos el equipo inicial en el 2015 y queríamos trabajar con tecnología DED. La tecnología DED es muy simple, usa hilo metálico y típicamente usa láser, pero también pueden usar otras tecnologías para poder fusar el metal. De ahí empezamos el diseño y construcción de impresoras LMD usando componentes disponibles en el mercado en ese momento. De ahí la fase 3 pasamos a la invención de una tecnología nueva LMD, usando láser, o sea, es la tecnología DED, pero con láser, para impresoras 3D, sistemas híbridos y aplicaciones robóticas,
y sistemas gantry. De ahí desarrollamos el módulo y sistemas híbridos, lo que es ahora el engine. Y el año pasado, en mayo, formamos una sociedad conformada con 3 empresas, que era Aditec, Signova y ArcelorMittal. Y para los que no conocen, ArcelorMittal es una de las empresas más grandes del mundo y es la más grande del mundo en lo que es fabricación de metales. Y bueno, aquí les vamos a empezar a mostrar un poco más sobre el proceso y la tecnología, y mi compañero Miguel Weiss les va a entrar más detalles sobre todo esto. Muy bien, gracias, Óscar. Hablando de lo que sería la parte principal de nuestra tecnología, que es el cabezal multifunción láser, vamos a explicar a continuación los 2 tipos de cabezales que tenemos. Entonces, ambos tipos de cabezales, como ha indicado Óscar, tienen la capacidad de imprimir tanto hilo como polvo en cuanto a materiales. Un poco por distinguir entre los dos, por eso tenemos 2 diseños diferentes. El cabezal de 6 láseres, al tener básicamente más potencia, lo que permite es imprimir metales con un mayor ratio de deposición y también nos permite imprimir metales que son más difíciles de imprimir con sistemas láser, como puede ser, por ejemplo, el cobre. El cobre, por ejemplo, pues es un metal que refleja el láser y es un metal altamente conductivo a nivel especialmente de lo que sería la electricidad. Por tanto, para poder imprimir cobre, pues optaríamos en ese caso por lo que sería un cabezal de 6 láseres. Ahí podemos llegar hasta un máximo de 1,2 kilovatios de potencia, que esto traducido en grados centígrados, pues estaríamos ampliamente por encima de los 2000 grados a nivel de temperatura de fusión de los metales. En cambio, por ejemplo, pues con el cabezal más básico, el cabezal que vemos a nuestra parte izquierda, ahí tenemos 3 láseres. Hablando de los láseres, son láseres de diodo, y esto es algo que distingue a nuestra tecnología de cualquier otra que hay en el mercado. Nuestra patente, que está registrada a nivel mundial, empezó, como bien ha comentado Óscar, en Las Vegas ya hace años. Y la innovación que introduce es que tenemos varios láseres, que pueden ser 3, pueden ser 6 o quizá en un futuro puedan ser más, según evolucionemos. Utiliza láser de diodo, son láseres de fibra, transmiten lo que sería el láser a través de un cable de fibra óptica, y con estas fuentes totalmente alineadas convergen lo que serían los 3 láseres en un punto por debajo de lo que sería la boquilla que se observa en la parte inferior del cabezal, y ahí conseguimos una potencia de láser o una temperatura de fusión equivalente a lo que sería, por ejemplo, pues un láser de alta potencia. Lo que había en el mercado hasta ahora en tecnologías de posición fundida eran realmente láseres de alta potencia. Estos láseres pues se distinguen por ser bastante caros, requieren también de un mantenimiento mucho más intensivo que en nuestro caso, y si se estropea, pues el coste de reparación era altísimo. De ahí que nos planteáramos pues optar por una tecnología que fuera mucho más fácil de mantener y con láseres muchísimo más económicos, que en este caso los más económicos del mercado son, como indico, por los láseres de diodo. En cuanto a lo que sería la potencia, pues si alguien ya está familiarizado con láseres, por ejemplo, de plasma, los utilizáis en la empresa para corte o para pulido, para varias aplicaciones, el láser está muy extendido, es una tecnología que no es desconocida para nada en la industria. Nosotros trabajamos con una longitud de onda alrededor de 970 nanómetros. Esto significa que es un láser que trabaja en el espectro infrarrojo
Y bueno, pues obviamente continuaríamos desarrollando en los próximos años la posibilidad de, pues para cierto tipo de aplicaciones especiales, poder también integrar otro tipo de láseres. Ahora mismo es un láser que trabaja en el infrarrojo, pero quizá pues en unos años, como en nuestro diseño de cabezal es bastante sencillo, cambiar lo que sería la fuente, los láseres, pues podríamos, digamos, actualizar lo que son estos láseres si encontramos un láser que sea más eficiente, por ejemplo. Con esto quiero trasladar que son cabezales actualizables. Esto, por ejemplo, frente a otros láseres, como indicaba, que utilizan una sola fuente de alta potencia, pues es bastante difícil, ¿vale?, de actualizar el láser. Digamos que se convierte en una misión bastante cara y, bueno, pues sería otro aliciente en cuanto a nuestra tecnología, la facilidad de actualizarla. Los láseres están dispuestos aproximadamente a 30 grados sobre la vertical. Como he dicho, pues nos permite esto confluir en un punto en la parte inferior, y lo que es el material lo aplicamos de forma coaxial. Esto tiene una gran ventaja. Al salir lo que sería el filamento, como se puede observar en la parte derecha, ahí tenemos dos imágenes que representa en la parte superior cómo se aporta lo que sería el hilo y en la parte inferior cómo se proyecta el polvo. Entonces, ahí se puede observar que la disposición es coaxial, y esto, pues a nivel de construir cualquier objeto en 3D, nos da una serie de características favorables a nivel mecánico, incluso a la hora de generar lo que serían las trayectorias para cierto tipo de geometrías complejas. Por ejemplo, por las tecnologías típicamente que utilizan Arco, o utilizan, por ejemplo, Electron Beam, lo que sería la de electrones, pues también es una opción en otros cabezales del mercado. Típicamente, muchos de estos cabezales tienen un diseño donde lo que es el material y lo que sería la fuente de fusión no son coaxiales, y esto pues les representa un problema a la hora de la direccionalidad de la trayectoria. Aquí estamos hablando de una máquina que se parece mucho más a una máquina herramienta que no a una impresora 3D. Por tanto, estamos hablando de una tecnología de producción, y hemos pensado siempre en que estas piezas van a ser piezas finales. Aquí no estamos, rara vez vamos a utilizar este tipo de tecnologías para prototipos. Lo utilizaremos siempre pues para piezas funcionales, piezas finales, y ahí es muy importante tener en cuenta desde un primer momento que la aportación del material sea lo más favorable posible para conseguir las mejores propiedades mecánicas y no tener luego, a la hora de integrarlo, por ejemplo, como ha comentado Óscar, pues en máquina herramienta o en un robot, pues no tener ahí restricciones añadidas a la hora de la generación de trayectorias con el CAM, etcétera. Lo que sería la distancia que se observa, que está un poco magnificada, entre lo que sería el final de la boquilla y la pieza, aproximadamente son 5 milímetros. O sea que ahí lo vemos un poco magnificado, pero realmente es una distancia muy pequeña. Y utilizamos lo que sería un sistema de presión y un sistema, podemos decir, de palpado, un doble sistema de palpado, para controlar en lo que sería el proceso, en todo momento, lo que sería la altura de capa. En lo que son las tecnologías de deposición directa de energía, DED, esto hay dos factores clave. Uno sería lo que sería la altura de capa, que es bastante difícil de controlar, y muchos de los cabezales que podemos encontrar en el mercado esto no lo tienen para nada controlado. Y otro factor sería pues el que siempre aportemos suficiente material, que siempre sea una aportación continua, lo que sería el flujo de fusión, ¿no?, podemos decir, del material. Entonces, nosotros, para lo que sería el primer punto, para controlar siempre que la altura de capa sea correcta en medio de una impresión, cada vez que acabamos de imprimir una capa, que se cierra lo que sería la trayectoria, tenemos un sistema, una especie de brazo
que aparece por detrás de lo que sería el cabezal y mide lo que sería, toca lo que sería la pieza y verifica que la altura de capa es la correcta. Si la altura de capa no es la correcta, ahí tiene dos opciones el software. Puede saltar un aviso para indicarnos, oye, la altura de capa, si le hemos puesto, por ejemplo, que sea, no sé, de 0,8 milímetros, pues ha sido superior, puede revisar si está pasando algo, o bien lo que nos permite también es compensar sobre lo que es el proceso sin necesidad de parar la impresión, que la siguiente capa responda a una altura para compensar digamos, entre comillas, pues la deficiencia que ha tenido la capa anterior. El hecho, por ejemplo, de construir con este tipo de tecnologías una pieza de metal, bueno, pues como en todas las tecnologías, pues hay pros y contras. Aquí, por ejemplo, siempre en este tipo de tecnologías construir, o en general en la fabricación aditiva de metal, construir piezas sólidas, que eso es algo que es sumamente fácil para lo que son los centros de mecanizado. Es algo donde se complica mucho más en este tipo de tecnologías. Aquí, por ejemplo, pues las piezas que son huecas o con, digamos, paredes relativamente finas son muy fáciles de construir, rara vez tienen defectología asociada, y lo que es realmente difícil de construir con calidad sería una pieza sólida. Por tanto, bueno, pues ahí observamos, digamos, frente a lo que sería mecanizado, pros y contras, ¿no? Por eso también el hecho de haber desarrollado lo que es el engine, el sistema este que nos permite integrarlo dentro de lo que sería un centro mecanizado y combinar lo bueno de ambas tecnologías, tanto la tecnología aditiva como la tecnología sustractiva. Bueno, pasando a la parte inferior, donde pone Powder Deposition, pues ahí tenemos tres boquillas dentro de lo que sería el cabezal, tres pequeñas boquillas. Dentro de esta boquilla, digamos, que es desmontable, esto va roscado, la que veis ahí de cobre. Entonces, esos tres nozzles nos permiten proyectar a muy alta velocidad lo que sería el polvo metálico. Para eso, pues tenemos un alimentador de polvo que es externo a la máquina. La conexión es tremendamente fácil, se conecta, pues básicamente es una conexión rápida, como podemos conectar lo que sería una conexión de aire o de agua. Y lo que es el polvo sale mezclado desde lo que sería el alimentador externo, que es un cilindro básicamente, la verdad es que es bastante compacto, luego lo veremos más adelante, y proyecta lo que sería gas. En este caso, pues podemos utilizar dos tipos de gases con nuestra tecnología. Uno sería el argón y el otro el nitrógeno. Entonces, lo que es el polvo también sale mezclado con gas y ahí, como se puede observar, pues se proyecta exactamente a la misma distancia, donde se fundiría el hilo, pues se funde lo que sería el polvo proyectado. Alimentadores de polvo, podemos tener varios alimentadores de polvo conectados con diferentes metales o cargados con diferentes metales, y utilizaríamos para gestionar lo que es un tipo de polvo u otro en cada momento. Utilizaríamos pues una conexión, ¿no? Una especie de T, como un circuito con válvulas, y ahí elegiríamos, pues, por ejemplo, si dentro de la misma pieza queremos imprimir con un tipo de acero inoxidable y con otro, o a lo mejor titanio y algún otro material que obviamente pues sea coherente imprimirlos juntos, podemos seleccionar para cada capa el tipo de metal que vamos a imprimir. Dentro de lo que es la misma capa, que es una pregunta que nos suelen hacer, también sería viable en un momento dado combinar diferentes tipos de metal. Lo único, ahora mismo sinceramente pues estamos trabajando en ello, en lo que sería el software. Lo vamos a tener seguro, pero claro, esto es difícil de gestionar en cuanto a lo que son las trayectorias. Seguramente pues muchos de ustedes pues tengan ya bastante experiencia de años con software de mecanizado, y bueno, pues el hecho de gestionar dentro de lo que es la misma trayectoria diferentes tipos, en este caso pues de metales, es algo un poco difícil.
Y bueno, lo tendremos, pero ahora mismo, pues para tener los pies en el suelo, lo que podemos es, dentro de lo que sería la misma, una capa, pues imprimir un metal y la siguiente ya podemos cambiar, ¿vale? Digamos que ahora mismo lo tenemos esto limitado lo que sería la capa entera, ¿no? Un poco en cuanto al tema del polvo, comentar que utilizamos polvo entre 45 micras a 90 micras, sería el tamaño de polvo adecuado en nuestro caso. Y en cuanto al polvo, pues también es importante incidir en que el polvo, por ejemplo, ciertos polvos que son especialmente reactivos, como el titanio y el aluminio, hemos decidido, aunque inicialmente ofrecíamos la posibilidad, hemos decidido descartarlos en cuanto a poder imprimir este tipo de polvos, ya que hemos verificado a nivel experimental que son bastante peligrosos, tanto en cuanto a manipulación. Se requiere de equipos de protección específicos. Por ejemplo, pues un polvo de titanio, si alguien ha estado familiarizado con impresoras, por ejemplo, de cama de polvo, de fusión, pues un polvo de titanio, cuando lo dejamos caer en el aire, puede quedar algunos segundos suspendido en el aire. Por tanto, si no llevamos un equipo de protección adecuado, esto podría entrar a los pulmones, bueno, entonces podría ser desastroso. Entonces, siempre que se tienen impresoras que trabajan con polvo, ya sea de cama de fusión o de este tipo de tecnologías, hay que llevar un equipo de protección. Eso tiene un coste. Y luego, pues la sala donde tengamos la impresora, aunque las impresoras están preparadas para que no haya fugas de polvo, pero bueno, durante la manipulación pues pueden haber accidentes y pueden escapar partículas de polvo, con lo cual hemos decidido descartar lo que sería, en lo que es este modelo de impresora, la posibilidad del polvo y de titanio y de aluminio, ¿vale? Para evitar accidentes mayores. También pueden ser polvos explosivos si los combinamos con lo que sería el oxígeno, ¿vale? En un momento determinado, oxígeno y una carga electrostática que tenga la máquina puede causar una explosión. Y bueno, pues aunque los podíamos imprimir, ya les digo que en este momento, por ser responsables, pues hemos decidido que esos metales en formato polvo pues los excluiríamos actualmente hasta que verifiquemos que puede haber una forma de imprimirlos segura. En cuanto a lo que sería el alambre, aunque bueno, ahí podemos empezar a poner vídeos porque me estoy dilatando un poco demasiado en esa diapositiva. Ahí, Óscar, si puedes lanzar el vídeo, y voy explicando otras características también del cabezal. En este vídeo pues vamos a ver cómo se imprime, obviamente pues de forma acelerada, lo que sería una pieza en titanio. Entonces, en este caso, el tipo de titanio que estamos utilizando sería un titanio grado 5, un titanio 6 con grado 5, que es de lo más habitual que hay en formato hilo. Estamos utilizando lo que sería una capa de 0,9 en este caso, una altura de capa 0,9. Y bueno, pues en el caso de esta pieza, pues una pieza hueca, las trayectorias son bastante fáciles de generar en este caso, es una trayectoria helicoidal, lo que llamamos en impresión 3D un base mode. Entonces, bueno, ahí se puede ver, es una pieza de 450 milímetros de altura, que es la dimensión en Z que nos puede dar la máquina máximo, ¿vale? Dentro de lo que sería la impresora 3D, la calidad es excelente, sin necesidad, digamos, de recurrir a capas, altura de capa inferior. En cuanto a lo que sería el hilo, ahí podemos pasar a otro vídeo. Bueno, esta pieza en concreto, pues tarda 2 horas, dura 2 horas lo que es la impresión, y al contrario que en otras tecnologías, sinceramente, la preparación de lo que es la impresora para empezar a imprimir, esto no nos lleva más de 5 minutos, con lo cual tampoco vamos a ponerle tiempos de ciclo mayores porque no tiene mucho sentido. Simplemente es que la bandeja tenemos que atornillarla, y como se puede ver, pues tenemos una bandeja que tiene que ser compatible con el tipo de material que vamos a imprimir. Las bandejas realmente, pues como se puede ver, son básicamente rectángulos que se
obtienen por corte láser y es algo súper económico, incluso con materiales normalizados. Entonces, en la pieza, por ejemplo, anterior, como he comentado, pues serían 2 horas con una altura de 0,9 y 450 milímetros de altura. Esta otra pieza también es titanio, el mismo tipo de titanio grado 5. En este caso, bueno, pues es una pieza un poco más estética, que lo hicimos básicamente por verificar otro tipo de generación de trayectorias. Ahí también pues reside un poco el secreto, ¿no? de lo que es las impresoras 3D. Aparte de lo que es el hardware, pues tienen un componente software importante, y el componente software pues se basa en lo que es una generación de trayectorias adecuada, ¿no? Igual que los softwares de CAM que muchos de ustedes manejan. En este caso, pues la trayectoria se va complicando según vamos subiendo, y al final pues tenemos que cerrar la pieza. Ahí pues tenemos mucha más temperatura, obviamente tenemos un efecto térmico. Pensemos que el titanio pues aquí está fundiendo sobre unos 1700 grados, y bueno, pues controlar lo que son las capas y que el punto de fusión en una pieza de este tipo, para cerrarla con unos 1700 grados de temperatura, pueda hacerlo correctamente, es algo que parece fácil aquí en el vídeo, pero a nivel, por ejemplo, del control del proceso y del software no lo es tanto. O sea, realmente detrás de nuestra tecnología hay un diseño de máquina bastante sofisticado. Aquí se puede ver el resultado final de la pieza. Esto, pues bueno, es en homenaje un poco a Lockheed Martin, que es una de las empresas que ha trabajado estos años atrás con nuestra matriz Aditec. Entonces, bueno, ahí podemos ver el modelo a escala. A ver, no es una pieza que imprimiríamos normalmente, ¿vale? No, aparte de ser un trofeo. Lo único gracioso en este caso es que el precio es tremendamente bajo, ¿vale? Una pieza de este tipo, que también más o menos está pues en unos 300 milímetros de altura, pues tiene un coste aproximado de unos $60, para que tengamos también en la cabeza temas de coste. $60, incluido lo que sería electricidad, lo que sería el titanio y el gas. En este caso, pues para imprimir titanio, también para que cada uno haga sus cálculos, el ratio de aporte de gas, el flujo sería de entre 10 a 15 litros por minuto de gas. Esto realmente pues no es un consumo alto si lo comparamos con otras máquinas. Cualquier otra máquina de metal, especialmente las de cama de fusión, consume muchísimo gas porque hay que inertizar totalmente la cámara. Nosotros solo inertizamos el punto donde se realiza la fusión. Entonces el gas lo aportamos también a través de lo que sería la boquilla de cobre. Ahí se puede observar muy bien el final de la boquilla de cobre en la imagen. Tenemos ahí la apertura y por ahí también proyectamos lo que sería el aporte de gas, el argón, y solo necesitamos aporte de argón eficiente exactamente donde tenemos el melt pool, donde se hace lo que es la fusión del metal. El resto de la cámara, aunque parezca mentira para los que conozcan un poco más de cerca lo que es las tecnologías de fabricación aditiva en metal, el resto de la cámara no está inertizada, con lo cual ahorramos una cantidad de gas tremenda. Y muchas veces en este tipo de tecnologías casi consumimos más gas que materia prima, ¿vale? Especialmente cuando trabajamos con hilo, con lo cual la gestión del gas en nuestra tecnología es muy, muy eficiente. ¿Podemos pasar, por ejemplo, a otro vídeo? Sí, también quería comentar, Miguel, que si los participantes quieren, pueden empezar con sus preguntas en el chat, y cuando terminamos la presentación, ahí las empezamos a responder. Bueno, aquí se ve perfectamente lo que es el brazo que les comentaba, el brazo que tenemos para hacer lo que sería el control de lo que sería la altura de capa. Como se ve, pues el brazo se acciona, es una especie de accionador mecánico, y tenemos ahí pues los dos sensores que lo que hacen es para, al final de cada capa, pues verifican que lo que sería la altura es la correcta. Es un proceso muy, muy rápido y que nos ofrece un control del proceso sin necesidad de utilizar, por ejemplo, pues cámaras térmicas. Las cámaras térmicas, si alguno ha visto pues impresora de este tipo, son algo muy habitual en este tipo de tecnología, y bueno, nosotros realmente hemos verificado también con cámara térmica, porque también obviamente pues en
en el proceso de I+D de la máquina. Esto lo tuvimos en cuenta, pero vimos que a priori pues no era un coste adicional y que no se requería, ¿vale? Tenemos un control del proceso bastante bueno. Aquí, bueno, pues se puede ver una pieza, es una especie de jarrón helicoidal, y bueno, pues simplemente pues es para verificar que no requerimos soportes. En cuanto a lo que serían las zonas que no requieren soportes, esto es una máquina de 3 ejes, con lo cual, si lo comparamos, por ejemplo, con la fabricación aditiva de plásticos o filamento, pues los ángulos vienen a ser muy parecidos. Entre 30 a 45 grados sería el ángulo máximo que requerimos en la geometría para evitar soportes. Comentar también que el tema de los soportes, realmente aquí no generamos soportes con otros materiales ni con el propio material. Si necesitamos soportes, pues se imprimen macizos, se imprimen del propio material y luego pues tenemos que mecanizarlos, tenemos que deshacernos de los soportes. Podemos pasar aquí al siguiente caso. Bueno, en cuanto al coste de este tipo de piezas, pues como he comentado, partiendo de la pieza del avión, que era más compleja y esta sí que requería, para ser exactos, vamos a ver, esa eran 6 horas trabajando también con 0,9 de hilo, perdón, de hilo 0,9 en cuanto a lo que sería la altura de capa. Bueno, pues la del avión es de los vídeos que tenemos la que mayor duración tenía, que eran 6 horas, eran 740 gramos al final de titanio, o sea, pesaba muy poquito, y ya he comentado que eran unos $60 de coste. Todas estas piezas pues obviamente tienen un coste inferior. Por tanto, bueno, pues para pequeñas series de piezas, siempre y cuando pues nos convenga, es una tecnología que nos viene muy bien para complementar lo que sería el mecanizado, ¿no? No tener máquinas ocupadas, que todos sabemos lo que nos cuesta pues, tener una máquina ocupada para si nos mandan poquitas piezas, por ejemplo, una serie de este tipo, como este rotor, pues bueno, podemos ahí optimizar el ratio de uso de nuestros centros de mecanizado, teniendo una impresora de metal en el taller únicamente. En lo que sería esta pieza del rotor, si ponemos ahí el vídeo a funcionar, pues veremos que también las trayectorias, en este caso, pues también son diferentes a las otras piezas. Son trayectorias donde se junta lo que serían las paredes bastante, y bueno, pues también es difícil de controlar que la calidad en todo lo que sería este rotor pues sea una calidad uniforme en toda la trayectoria hasta arriba. Esta pieza, por ejemplo, pues si tuviéramos que generar el programa de mecanizar, etcétera, pues nos llevaría un buen rato, por lo menos para obtener la primera pieza. Y bueno, pues en lo que es la tecnología de Meltio podemos hacerlo bastante rápido. En este caso, pues una pieza que dura 1 hora aproximadamente, ¿vale? También en titanio. ¿Podemos ahí avanzar? Bueno, ahí vemos el vídeo para verificar cómo va generando las trayectorias. Ahí pues se ve que es una especie de trayectoria en este caso que es diferente al resto de casos. Tampoco requerimos soportes. Y algo que también es muy importante en nuestra tecnología es que luego realmente pues no necesitamos de un tratamiento posterior. Hay otras tecnologías que también son relativamente accesibles, por ejemplo, pues que utilizan deposición de un filamento que lleva partículas de metal mezcladas con polímero. Entonces, estas tecnologías que son derivadas del MIM requieren 3 procesos. Uno es el de impresión de la pieza, que siempre se imprime con muchas creces, porque luego tenemos que pasar por 2 procesos. Uno que sería el proceso del debindering, de quitarle el plástico, el filamento y quedarnos con el metal, y luego el sinterizado. Nosotros la impresión es directa. Ahí estamos ahorrando muchos costes de proceso. El ciclo realmente de construcción de la pieza, frente a ese tipo de tecnologías que serían las que más se nos acercan en precio, pero que todavía están lejos de nosotros, realmente pues son 3 procesos
Y bueno, pues la realidad de ese tipo de tecnologías es que no pueden construir piezas. Nosotros lo sabemos muy bien porque las hemos comercializado desde la matriz de Signova. Eso son tecnologías que te permiten piezas de unos 20, como mucho, unos 20 centímetros, digamos, a nivel de lo que sería 20-20-20, ¿no? El cubo. Fuera de ahí es muy difícil controlar la contracción durante lo que sería el sinterizado de la pieza. Nosotros de todo esto prescindimos. Como se puede ver, pues es una impresión directa con la dimensión real que tiene la pieza. Y bueno, pues por ejemplo en este caso pues también mostramos este vídeo para que el cliente entienda que a la hora de generar trayectorias circulares, aquí por ejemplo pues se tiene que hacer una retracción del hilo para cada capa y es una impresión que podríamos decir es secuencial. Imaginemos que esto fueran piezas diferentes, pues nos permite lo que es la impresora imprimir de forma secuencial. Esto no es fácil, obtener este resultado, aunque parezca una pieza sencilla, no lo es en cuanto a la impresión, ya que podría el efecto de la retracción de lo que es el filamento metálico que está fundido en ese momento, pues puede tener efectos negativos, generar como pequeñas bolas, generar defectos y bueno, pues en nuestro caso hemos conseguido depurar muchísimo lo que es tanto la trayectoria como lo que sería el gradiente de temperatura, el gradiente térmico de lo que sería el hilo. Pensad que aquí estamos trabajando aproximadamente todas estas piezas de titanio, las estamos trabajando con unos 450 vatios de potencia. Realmente, para nada estamos llegando a los 600 vatios, ¿no? Que puede llegar a alcanzar con 3 láseres. Todas las piezas que hemos estado viendo en los vídeos las hemos impreso con el cabezal de 3 láseres, con el cabezal básico, que como se puede ver el titanio lo imprime con enorme facilidad. Por tanto, y ni siquiera hemos llegado a lo que sería el máximo, ¿no? El máximo que son los 600, pues en este caso estamos 150 vatios por debajo, o sea que todavía tendríamos espectro para imprimir un poco más rápido o metales con mayor punto de fusión. Típicamente hasta los 2000 grados, ¿vale? Podríamos llegar con un cabezal de 3 láseres. Bueno, aquí, por ejemplo, en lo que es esta especie de transbordador espacial, ¿verdad? Tenemos también pues, la complejidad de cerrarlo, al igual que en el caso del avión. Entonces, no es una pieza, obviamente, pues tampoco que fuéramos a imprimir normalmente con el tipo impresora, pero bueno, lo hemos preparado así, son piezas que llamamos pues de puesta en marcha de la impresora, un poco por explicar el asunto de las trayectorias. Y como se puede ver ahora en el vídeo, pues ahí está a muy alta temperatura, las capas que hay por debajo, pues se podía observar en el vídeo que estaban todavía acabando de solidificar, ¿verdad? Estaban en un estado todavía, pues podríamos decir algo líquido y bueno, pues no es fácil controlar lo que sería que estemos aportando metal sobre metal que está todavía totalmente por solidificar y que este metal, por ejemplo, pues que a nivel estructural luego la pieza pues, sea coherente, que mecánicamente se comporte bien. Bueno, pues todo esto obviamente pues ha llevado años para poder controlarlo y bueno, pues es algo que normalmente los fabricantes no suelen explicar, ¿no? Esto de que cuando estamos cerrando la trayectoria, que nosotros sí que entendemos que es bastante complejo que lo cierre bien, lo haga correctamente, pues no todos lo hacen bien. Aquí tenemos el caso del polvo, podemos ver cómo imprime el cabezal polvo, está proyectando el polvo metálico y utilizamos también lo que sería el alambre como una especie de tercer sistema de verificación. Para cada una de las capas, con lo que sería el alambre, pues podemos tocar lo que sería la capa que hemos impreso anteriormente y verificar o incluso dentro de lo que es la misma impresión de una misma capa, por complejidad de trayectorias entendemos que es necesario, el propio G-code que generamos, el código de impresión, entiende que es necesario en base a los parámetros de trayectoria
que se verifique lo que es la altura de capa en un determinado punto. Y aquí pues es lo que estamos haciendo precisamente con lo que es el hilo. Por tanto, hay gente que nos pregunta, por ejemplo, oye, yo es que quiero la máquina únicamente con polvo. Bueno, la máquina siempre va a llevar hilo. La máquina por defecto está preparada para imprimir con una bobina de hilo porque la utilizamos también durante el proceso. El hilo lo utilizamos para dos cosas y con esto termino un poco la explicación técnica de lo que es el cabezal, ¿no? El hilo lo utilizamos tanto para verificar altura como para verificar que hay corriente eléctrica, ¿vale? O sea, el hilo normalmente pues lo tenemos siempre induciendo una corriente eléctrica y esto nos permite también que por contacto sabemos que la pieza está por debajo a la altura que queremos que esté para empezar la deposición en cada una de las capas. Por tanto, bueno, podemos decir que tenemos varios sistemas de verificación durante el proceso. Insisto que esto, bueno, aunque parezca que no tiene una gran importancia desde un punto de vista técnico, cuando se tiene una impresora en propiedad, pues se empieza a entender las razones, ¿no?, de estas cosas. Yo aquí estoy intentando explicarles pues lo que serían los puntos fuertes de nuestra tecnología, porque a veces no son tan evidentes. Bueno, aquí ya pasando a lo que serían los beneficios comparativamente con otras tecnologías, pues como he comentado, por ejemplo, pues las tecnologías derivadas un poco del binder jetting o de powder bed fusion, en lo que es el gráfico de eficiencia de la izquierda, son tecnologías que en cuanto a velocidad son tecnologías bastante más lentas. Pensemos que ese tipo de tecnologías de binder jetting o powder bed fusion trabajan con capas muy, muy finas. Suelen trabajar pues con capas por debajo de lo que sería la décima, por la propia filosofía de construcción. La propia tecnología nos obliga de alguna manera, pues, por ejemplo, pues en el binder jetting, no sé, pues a trabajar con una décima de altura de capa, en el powder bed fusion una décima por debajo, típicamente. Son también alturas de capa que están correlacionadas con la tecnología. Son como principios físicos. Nosotros trabajamos con alturas de capa máximo de 1,2 milímetros. Podemos decir que entre 0,2 si trabajamos con polvo y típicamente cuando trabajamos con hilo pues trabajamos entre 0,8 y 1,2, aunque también podemos trabajar a alturas de capa de 0,6. Aunque parezca mentira, con alturas de capa tan grandes como puede sonar, ¿vale? Si alguno ha trabajado con impresión 3D, obtenemos unos resultados muy, muy parecidos y no mejores, dependiendo de la geometría, que las impresoras de cama de fusión o de binder jetting. Esto que puede sonar raro para los que sean conocedores de la impresión 3D, es una realidad. Tenemos bastante experiencia con impresoras también de fusión y de binder y de otro tipo de familias de tecnologías de metal y sabemos muy bien hasta dónde pueden llegar. Entonces, es muy importante esto dentro de lo que sea precisamente el gráfico de velocidad, ¿vale? No necesitamos imprimir capas muy finas, por tanto podemos ser mucho más rápidos que otras tecnologías. Aunque si lo queremos, por supuesto, si queremos imprimir con capas de 0,2 con polvo, podríamos llegar a hacerlo. Pensad que la repetibilidad de la impresora en cuanto a nivel mecánico es bastante alta. O sea, estamos aproximadamente pues unas 10 micras en cuanto a repetibilidad. Luego pues aquí tenemos otro tipo de tecnologías también que se ilustran en el gráfico como el WAM, que es el arco, ¿no? Sería el típico arco de soldadura y otras tecnologías parecidas a la nuestra pero que solo utilizan polvo. Esas las denominamos DED. Aunque nosotros también somos una tecnología DED, pero somos una subtecnología, por decirlo así. Entonces, las que utilizan solo polvo, los cabezales que hay que cambiar cada vez de cabezal para imprimir polvo o para imprimir hilo, hay que cambiar la configuración, son tecnologías que en cuanto a velocidad pues son más lentas que la nuestra. Y los que sí que están a la misma velocidad es el arco, ¿vale? Ahí se puede ver que lo que sería el aporte por arco sería más o menos pues la misma velocidad, pero luego en cuanto a lo que sería precisión,
nosotros conseguimos bastante más precisión que lo que sería el arco. Y ahí es donde nos situamos a nivel de eficiencia. Luego, en cuanto a la inversión, que es una parte muy importante de nuestra tecnología, hemos comentado, y no nos escondemos cuando lo decimos, que somos la tecnología más económica de metal a la hora de realizar la inversión en la máquina, porque conocemos muy bien los costes de las otras tecnologías, las hemos comercializado algunas de ellas desde Signova. Bueno, pues ahí nos situamos con un coste mucho más bajo que cualquier otra tecnología de metal. Realmente el coste de adquisición de la máquina, estamos hablando pues que empezamos a partir de, en euros pues sería 89.000 euros, ¿vale? Esto trasladado en dólares luego pues nos lo puede explicar Óscar Andrés. Bueno, pues en cualquier caso estamos mínimo la mitad que lo que sería una tecnología, la mitad o la tercera parte de una tecnología de arco, que no tiene tantos beneficios como la nuestra, o incluso de tecnologías de estas de posición directa de energía que utilizan polvo, un cabezal muy similar al nuestro, que cuestan pues típicamente 5 veces más, ¿no? Básicamente esas tecnologías son centros de mecanizado o robots donde se le ha acoplado un cabezal y en eso consiste. Ellos no tienen realmente impresoras como nosotros tenemos impresoras y también esa opción. Ellos, como siempre hay que comprar un centro mecanizado, que es donde han integrado su cabezal, pues son muchísimo más caros que nosotros. En cuanto a productividad, que también es un punto súper importante de lo que es el gráfico de la recuperación de la inversión, pues bueno, podemos ver que la tecnología es muy productiva, por tanto, a X horas trabajadas a la semana, pongámosle, bueno, pues que en un mes, no sé, podamos trabajar, no sé, pues 6.000 horas, bueno, depende de un poco del uso de cada uno y de los turnos de trabajo. Es una tecnología que en principio no necesita trabajar de forma asistida con un operario, lo tenemos monitorizado. Bueno, pues ahí podemos amortizar la inversión muy, muy rápidamente, dado el coste de adquisición tan económico que tenemos, que los materiales tienen un precio tremendamente bajo. Estamos hablando de que, por ejemplo, pues el hilo de titanio, un hilo de calidad para aeroespacial, está sobre los $100, lo que sería el kilo. En nuestro caso es el tipo de filamento que recomendamos, pero podemos encontrar hilos en el mercado de titanio, por ejemplo, pues perfectamente a $70 el kilo. O, por ejemplo, si nos vamos a lo que sería costes en aceros inoxidables, pues un 316, podemos estar hablando un 308, pues entre lo que serían $10, $15, ¿vale? Depende un poco donde lo busquemos, ¿vale? El gas también es bastante económico, el litro de gas, porque pensad que las bombonas, donde tenemos el gas, pues tenemos 10.000 litros típicamente comprimidos en una bombona típica de gas de 50 metros cúbicos. Por tanto, bueno, es bastante productivo y tenemos un coste de inversión fácilmente recuperable. Si pasamos ya a la siguiente diapositiva, ya no quiero extenderme excesivamente. Bueno, aquí volvemos a incidir, aunque ya lo he explicado, pues es un gráfico que también tenemos en el catálogo, donde explica pues la diferencia respecto a las demás tecnologías y, como hemos indicado, pues es muy difícil encontrar. Nosotros pensamos, que hemos realizado estudios de mercado, que no hay ningún otro cabezal en el mercado que integre lo que sería hilo y polvo en el propio cabezal, en un solo cabezal. No me refiero a tener que desmontar el cabezal, no, nosotros con el mismo sistema, como hemos explicado, podemos imprimir una capa con lo que sería hilo y la siguiente con polvo. No necesitamos hacer ningún tipo de cambio, es todo de alguna forma pues simultáneo, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva por no robar mucho tiempo y respetar la agenda. Bueno, aquí hablando de densificación de lo que serían las piezas que imprimimos, lo que hicimos fue imprimir una pieza que era una especie de rejilla, y en esta pieza le hicimos unas cuantas secciones con una tecnología de tomografía axial,
con este escáner de tomografía que lo tiene certificado el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de Sevilla. Ellos trabajan muchísimo para Airbus y proveedores, Boeing, etcétera, también, y otros fabricantes de aeronáutica. Entonces es un sistema totalmente certificado el que tienen, y bueno, pues ahí se puede ver que la densificación en vertical, que es lo más desfavorable que existe en la impresión 3D, precisamente la isotropía en lo que serían las capas verticales, la isotropía del metal. En este caso hablábamos de acero inoxidable, pues es excelente. No tenemos ahí, no se observa, siendo que es una foto magnificada, pues no se observa ningún tipo de defectología en cuanto a porosidades, en cuanto a grietas. Por tanto, bueno, pues podemos conseguir unas calidades de densificación excelentes, que es lo que se busca en la industria. Si pasamos, por ejemplo, a la siguiente diapositiva, la densificación obviamente pues va en función del tipo de metal. Hay metales que típicamente la densidad estamos por el 99,9% de densificación, por ejemplo en aceros y en titanios. Hay otro tipo de metales que obviamente pues estamos parametrizando, hacemos estudios conjuntamente con ArcelorMittal y sus laboratorios, que están también totalmente certificados, auditados. Entonces, bueno, pues estamos seguros, digamos, que cuando parametrizamos un material, realizamos un montón de probetas y un montón de ensayos para ofrecer este tipo de resultados. Bueno, aquí podemos ver lo que es el engine, que es el sistema que acoplamos a lo que serían máquinas herramienta o robots. Y bueno, pues básicamente pues tenemos bastante comprimido en lo que sería este carro que se observa a la parte izquierda. Ahí tenemos un par de engines, o sea, el engine solamente sería uno de estos carros. Ahí tenemos una pantalla bastante amplia, una pantalla táctil, igual que en la impresora, pues aquí es una impresora, es una pantalla de unas 27 pulgadas, la impresora es una pantalla táctil de 17. Entonces, bueno, pues cuando la ponemos en vertical podemos elegir la orientación, podemos controlar todo lo que sería el software desde ahí, todos los parámetros del láser. Y luego por la parte trasera salen una serie de tubos, una serie de mangueras que van a parar lo que sería el centro de mecanizado, y ahí pues enviamos lo que sería el láser a través de fibra óptica, lo que sería la fuente de láser. Las fuentes estarían integradas ahí dentro de lo que se ve en la pantalla de la especie de caja. Está toda la electrónica, está el PC embebido. Y bueno, pues esto nos permite pasar, si la impresora tenemos un campo de trabajo de 150 por 200 en XY y en altura de 450, nos permitiría pues aprovechar el campo que tenga nuestra máquina herramienta o nuestro robot, con lo cual podemos imprimir piezas realmente grandes. Aquí también podemos observar lo que sería el alimentador de polvo. Es esto que se ve en la parte, digamos, central derecha. Tenemos los alimentadores de polvo, que realmente son bastante sencillos, aunque es un diseño mecánico bastante sofisticado y electrónico para poder gestionarlo, y típicamente pues tiene una capacidad alrededor de unos 2 kilos de polvo, pero obviamente esto se conecta también a un alimentador más grande, ¿no? A un bidón que contiene mucho más polvo, y de ahí va sacando. Pasamos adelante. Bueno, aquí volver a incidir, ya hemos explicado muchas características de la impresora. La impresora es posiblemente la más compacta del mundo. Creo que podríamos decir sin problema que es la más compacta a nivel mundial en cuanto a la huella que tenemos en la fábrica. Esto, por ejemplo, pues grandes corporaciones que son susceptibles, por ejemplo, en automoción, tenemos muchísimo interés de los propios fabricantes en tener granjas de impresoras Meltio. Bueno, pues también es importante, ¿no? A la hora de si tenemos una fábrica, tenemos una nave, pues que la huella sea la mínima. Hay una parte que no se ve en las fotos, que es el chiller, y siempre me gusta comentarlo desde un punto de vista técnico, porque a nuestros compañeros de marketing pues no les gusta poner el chiller en la foto, dado que les desdibuja un poco, ¿verdad? Entonces el chiller simplemente es una especie de bomba donde tenemos agua destilada o refrigerante, muchas veces pues con refrigerantes por los mismos que utilizamos para el automóvil. Son los mismos que le cargamos al chiller,
Y bueno, pues tiene más o menos un chile, la huella es más o menos como la de la máquina, bastante compacto. Y lo tenemos conectado con una entrada y una salida de lo que sería el agua o el refrigerante. Y toda la máquina, esto no lo he comentado y es muy importante, incluye refrigeración líquida. Tenemos refrigeración líquida tanto en lo que sería la cama, para poder controlar la temperatura, que no haya un estrés térmico de lo que sería el metal cuando lo estamos imprimiendo. Nos ayuda mucho tener refrigeración líquida en lo que sería la cama, donde se empieza a construir, donde se está construyendo la pieza. Tenemos refrigeración líquida en lo que sería el brazo este que se ha visto en los vídeos, que nos controla lo que es la altura de capa, tiene refrigeración líquida también, que esto nos ayuda también a refrigerar la temperatura de la cámara, tenerla controlada. Y por detrás, digamos, pues también tenemos del cabezal refrigeración líquida. Obviamente, el propio cabezal láser lleva un montón de canales de refrigeración líquida. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta, matizar que tenemos refrigeración líquida, que el chiller es algo que no se puede separar de la máquina, ni del engine, o sea, ni de la impresora ni del engine, pero que realmente, pues, no ocupa prácticamente espacio si vamos a poner la impresora pues en un entorno que no sea, digamos, pues industrial en sí, que no sea el taller. La podemos tener la impresora también en otros sitios. Realmente con que tengamos un poquito de aire acondicionado para refrigerar la sala, porque alcanzamos temperaturas muy altas en la sala donde esté la impresora, pues un poquito de aire acondicionado, no viene mal en verano. Y poca cosa más, porque el argón es un gas que realmente viene a ser inocuo. Lo único, obviamente, pues el argón, si lo ponemos la máquina en una sala pequeña, hay que tener en cuenta que no esté siempre cerrada porque puede causar asfixia, ¿no? Si estamos imprimiendo 10 horas con argón, pues podría ser malo, un poco perjudicial, pero no es un gas para nada explosivo ni peligroso. Bueno, pues comentar, como ya he comentado bastantes cosas de la impresora, únicamente indicar que en los laterales, en la parte inferior, pues tiene, si hacemos presión, pues nos sale, digamos, la tapa que tenemos aquí en la parte esta inferior al lado de la pantalla, pues si la presionamos ahí está escondido lo que sería el cargador de la bobina. Tenemos dos cargadores, tanto la parte derecha hay uno y la parte izquierda otro. Y esto nos permite trabajar con dos hilos a la vez. Como si fuera una impresora de plástico, es algo parecido, ¿vale? Podemos cargar esos dos hilos a la vez con diferentes metales y lo que es el cabezal y el sistema y el alimentador de hilo del cabezal, obviamente, pues está preparado para poder imprimir con un hilo o con otro. ¿Qué quiero decir con esto? No pensemos que podemos imprimir los dos hilos a la vez. Es o elijo un hilo para una trayectoria o elijo otro. ¿Vale? No es que vayamos con dos hilos simultáneos, ¿vale? Bueno, pues creo que podemos pasar adelante. El software de rebanado que tenemos pues es propio, es un slicer propio, y la generación de trayectorias también es propia dentro de lo que sería la impresora. Pero ya pasando a la diapositiva actual, donde tenemos las integraciones con el engine, pues ahí tenemos que utilizar un software de CAM. Ahí pues nosotros trabajamos, hemos empezado desde un principio con el Autodesk 360, que bueno, pues que viene ahí su parte de CAM heredada del popular del CAM, ¿vale? Se ha heredado, digamos, pues esa matemática. Entonces, bueno, nos permite el Autodesk 360 pues muchas operaciones de algoritmos propios, pues integrarlos, algoritmos de Autodesk. No obstante, pues si alguno tiene otro software de mecanizado, como puede ser Mastercam, no sé, pues Tevis, softwares, digamos, que son muy populares dentro del mundo de mecanizado, lo que hacemos es estudiar lo que es el software de mecanizado que tiene cada cliente e intentar verificar si podemos crear una especie, entre comillas, de postprocesador para lo que sería que se entienda el control de la fresadora con lo que sería el cabezal y nuestro software. Para esto, pues obviamente, pues tenemos un ítem dentro de los productos cuando hacemos una integración a un cliente, pues se puede estudiar todo esto y verificar la compatibilidad. En muchos casos es compatible, pero obviamente hay que ser realistas. En otros casos, pues por el tipo de control que tenga la máquina, por el software de CAM que tengamos, pues posiblemente habrá casos que
que nos encontraremos que no será compatible y habría que echar mano pues, de otro software de mecanizado, porque lo que hacemos nosotros es que la trayectoria no la controlamos desde nuestro propio software cuando integramos un engine, sino que la controlamos desde el software de CAM. Ahí, digamos que no hemos querido invertir años en el desarrollo de un software, digamos, de mecanizado, por decirlo así, propio, sino que ha sido más inteligente, pues, asociarse con softwares ampliamente extendidos y probados. Como se puede ver en el caso del engine, en la parte de izquierda, ahí tenemos una especie de... En la imagen esta de la izquierda, pues hay una especie de caja de metal, y ahí tenemos una guía vertical. Cuando estamos mecanizando, el cabezal se esconde dentro de la guía, obviamente antes de mecanizar. De esta forma, tiene una tapa también inferior, se cierra de forma hermética y evitamos que la taladrina y que lo que es la viruta pues afecte al cabezal, que esto también hay mucha gente de mecanizado que nos lo pregunta. Oye, pues entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo integro en mi máquina herramienta? Bueno, pues es una integración que se integra al lado de lo que sería el cabezal de mecanizado. Obviamente hay que verificar que tengamos suficiente espacio y el cabezal está escondido ahí dentro. Cuando necesitamos aportar material, pues sale el cabezal y de esa manera, bueno, pues teniendo en cuenta que no haya residuos también de taladrina sobre la pieza, ni virutas por en medio, habría que hacer una limpieza rápida de la zona donde vamos a imprimir. Esto hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Ya podemos empezar a imprimir. ¿Que necesitamos mecanizar la zona que hemos impreso? Se esconde el cabezal. Esto lo podríamos tener todo programado dentro del propio programa de CAM que hemos lanzado de la pieza. Y se limpiaría. Bueno, en el caso de la impresión no hace falta limpiar, ¿vale? Sino que empezaríamos a mecanizar directamente. Pero sí, hay que tener en cuenta los efectos de la taladrina. Obviamente no podemos tener un cabezal láser tan sofisticado y la taladrina actuando al mismo tiempo. Acabaría por estropear lo que es el cabezal, por meterse residuos dentro de lo que es la boquilla. Entonces, por eso hemos creado esa caja donde se esconde todo, pero es un proceso automatizado. Bueno, aquí nosotros, pues, por conocimiento de nuestros compañeros de Las Vegas, la integración, los sistemas demo que tenemos, pues son estas fresadoras que se pueden ver en la parte derecha, de 3 y 5 ejes. Pero bueno, esto no quiere decir que no se pueda integrar pues, en centros de mecanizado pues, de Hyundai, como hemos comentado, o de otros fabricantes que nos han contactado. Tenemos distribuidores, en el caso de Tecmae, pues distribuyen un tipo de máquina herramienta, pero tenemos distribuidores, por ejemplo, en Europa que trabajan con otros fabricantes y también se puede integrar. Bueno, pues ahí podemos pasar adelante, porque me estoy pasando ya bastante del tiempo. Esto sería el caso de los... ¿Perdón? Si quieren lo que hacemos es pasamos ya a las preguntas y así le respondemos a las preguntas que tienen. Sí, bueno, el caso del robot, como ya hemos explicado ampliamente, pues el robot no tiene más. Nosotros hemos empezado con el caso de ABB, hemos hecho la integración de nuestro equipo demo. Entonces, bueno, pues es tener un software en este caso de CAM, o si no, pues la verdad es que estamos trabajando con el propio software que nos proporciona el fabricante del robot para generar lo que serían las trayectorias. Si es un robot de ABB, de KUKA, de FANUC, que son de los más extendidos, podríamos prescindir de lo que es el software de mecanizado. Si tenemos un robot diferente, un modelo especial, ¿vale? O específico, deberíamos estudiar pues una aplicación intermedia, un simulador de trayectorias para el robot, ¿vale? Que se entienda con nuestro software. Bueno, pues pasamos un poco rápido, ¿vale? Por intentar respetar la agenda. De cualquier forma, si alguien tiene prisa, ¿vale? Porque hay que trabajar, obviamente, podéis formular la pregunta ahora, se quedará grabada en lo que sería la lista de preguntas y enviaremos respuesta una vez termine el webinar, ¿vale? O sea que vamos a intentar responder a todo, pero si veis que tenéis que dejarlo, pues os enviaremos respuestas. De esto ya se encargaría Óscar de haceroslo llegar. Bueno, un poco por concluir, no me gusta tampoco insistir tanto en lo mismo. Conclusiones, pues es un sistema de bajo coste, tanto en lo que sería el coste fijo
adquisición de la máquina y amortización como de coste variable de los materiales, del gas y del metal. Combinamos también pues, una alta capacidad a nivel de poder imprimir varios formatos de material, polvo, hilo y muchos tipos de metal diferentes, todos prácticamente, exceptuando lo que sería titanio, polvo de titanio, insisto, y aluminio, que sí que podemos imprimir perfectamente en hilo. Y luego es un sistema muy, muy compacto, especialmente, bueno, daría igual tanto la impresora como el engine, realmente ambos son tremendamente compactos, son los sistemas más compactos que hay a nivel comercial en el mundo. Y bueno, pues es un poquito la conclusión. Pasamos, creo que no nos queda nada más, ¿verdad, Óscar? No, eso es el final, sí. Ahora sí, lo que le pido es si Jorge nos puede leer las preguntas y ahí respondemos todas las preguntas que tengan los clientes. ¿Cómo no? Miguel, empiezo con las preguntas. Sí. Raúl nos pregunta que tiene que hacer un entramado, ¿cuál sería la celda más pequeña que permite esta tecnología? Sí, eso es una buena pregunta, se me ha olvidado comentarlo. A ver, lo que sería el detalle más pequeño o la pared más estrecha que podemos imprimir con hilo, aproximadamente es de 1 milímetro de espesor de pared, o si fuera un pequeño detalle que tiene la pieza, pues también de 1 milímetro. Es en cuanto a lo que sería hilo. Si pasamos a lo que es el polvo, con el polvo pues podemos generar capas más finas y ahí podemos lograr aproximadamente pues detalles de medio milímetro, 0,5 milímetros y espesores de pared de 0,5 milímetros. No sé si esto responde un poco a lo que sería la pregunta. Derivado de estos parámetros de diseño, pues podríamos concluir el tipo de rejilla más pequeña que podríamos imprimir, ¿no? Habría que ver un poquito el diseño, pero vamos, que podemos estudiar si tiene un diseño, porque sea algún tipo de heater, de intercambiador térmico, que tenga que tener rejilla, podríamos estudiar el diseño en concreto, si nos pasa el modelo CAD o el STL, y verificarlo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Pablo Mariani nos pregunta si podemos imprimir con el 925 y SS366. Bueno, en cuanto a tipologías de Inconel, a priori para Inconel recomendamos el cabezal de 6 láseres y en principio con 1,2 kilovatios, ¿vale? Que es lo que nos ofrece por defecto el cabezal si lo montamos en la impresora. A priori podemos imprimir cualquier tipo de Inconel, aunque sinceramente no estoy familiarizado con esas tipologías específicas de Inconel, tendría que verificarlo, pero tomamos nota y le enviamos respuesta. Como he comentado, pues esto todo lo verificamos con Arcelor, con su departamento de desarrollo de materiales, y podríamos contestar. Es posible que tuviéramos que recurrir a un engine. El engine lo que nos permite es potencias hasta 6 kilovatios. ¿Vale? Eso significa que podemos fundir cualquier tipo de Inconel con total seguridad. Pero vamos, creo que no sería necesario. Creo que con la impresora podríamos llegar a trabajar con ese tipo de Inconel. Lo verificamos y le mandamos respuesta. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Andrés Gallego pregunta si hay casos de éxito documentados de impresoras de implantes médicos con esta tecnología. Casos médicos documentados no tenemos porque realmente empezamos, como hemos explicado, hace muy poco. Lo lanzamos todo esto en noviembre del año pasado en Alemania y sí que puedo adelantar que tenemos un cliente en Europa con el que tenemos todo muy avanzado para fabricar plaquetas de titanio para maxilofacial, ¿vale? Son plaquetas que se implantan en la parte de la mandíbula y esa zona. Y este cliente en concreto sí que puedo explicar que tiene, por ejemplo, pues una impresora ya de cama de fusión de polvo, bastante conocida. ¿Y por qué se plantea el tema de nuestra tecnología?
pues por un ahorro de costes y por algunos problemas que ha tenido de densificación, ¿no? de porosidades, por decirlo así. Entonces, bueno, en este caso el cliente, como tiene su propio centro de mecanizado, que se lo hicieron a medida para poder mecanizar titanio, bueno, pues le hemos hecho un estudio y lo que va a adquirir es un engine, que eso lo vamos a integrar junto con el fabricante de ese centro de mecanizado, y lo tenemos todo bastante avanzado, ¿vale? Entonces, no tenemos el caso documentado, pero esperamos que durante el verano, ¿vale? Porque también tiene que pasar una fase de certificación para implantes de titanio o implantes en general, prótesis, pues hay que pasar la FDA. Entonces, bueno, nos llevará unos meses hasta que tengamos el caso, ¿vale? Porque hay que mandar piezas a Estados Unidos para el estudio de la FDA y certificar el proceso. Pero sí, a ver, tenemos este cliente en concreto que lo estoy llevando yo, casualmente, lo tenemos bastante adelantado. Podríamos intentar reportarle el caso de estudio, pero en unos meses, ¿vale? Ahora mismo, sinceramente, pues los casos que tenemos son más de la industria aeroespacial. Entonces, bueno, lo veríamos. Otra pregunta, Miguel. Pablo Marigliani nos pregunta, ¿cuál es el menor espesor de material que se puede imprimir? Pensando Sí. en intercambiadores que se necesita lo más delgada posible. Sí, como he comentado a la pregunta del otro asistente, pues 1 milímetro con hilo, si trabajamos, por ejemplo, pues con titanio, por poner un ejemplo, con hilo de titanio sería 1 milímetro, y con polvo, en este caso con polvo de titanio no podríamos trabajar, pero con polvo de acero inoxidable, pues ahí sí, ahí podríamos llegar a 0,5 milímetros de espesor de pared. Esto es lo que tenemos hoy en día, actualmente. Okay. Es la realidad. Alberto Sánchez nos pregunta, ¿cuál es la mejor rugosidad que se puede lograr? Sí, en cuanto a parámetros de rugosidad, típicamente cuando imprimimos con polvo solemos estar sobre las 100 micras, y cuando imprimimos con hilo, obviamente pues esto difiere en función del tipo de aleación y del material que imprimamos. Pues con hilo solemos estar sobre 300 micras, ¿vale? El hilo deja una superficie un poquito más rayada, por decirlo así, escalonada, como las tecnologías de impresión suelen hacer. Entonces, bueno, 300 con hilo, un poco por dar una cifra genérica, y 100 con polvo, aunque depende del tipo de material. Si concretáramos el material, pues como he comentado, seguimos haciendo estudios y podríamos dar una cifra objetiva. Miguel Marigliani nos pregunta, ¿hay alguna diferencia entre polvo y filamento referido a espesor, precisión y rugosidad? Sí, creo que he contestado ya, excepto el tema de la precisión. La precisión, paradójicamente, en esta tecnología es bastante buena. Entonces, nosotros también desarrollamos escáneres 3D ópticos automatizados. Lo que hacemos es meter las piezas que imprimimos dentro de lo que es la cabina de digitalizado. Estamos observando que las desviaciones típicamente, para que tengan los asistentes una idea, pues suelen estar el 80% de lo que es la dimensión de la pieza por debajo de lo que sería 0,3 milímetros, ¿vale? Muchas zonas están en 0,1, ¿vale? Que parece mentira, pero quiero decir que es una tecnología en cuanto a tolerancias bastante precisa. Y esto, a su vez, pues también, un poco por comentarlo, también pues es favorable en cuanto al mecanizado posterior, ¿no? Operaciones posteriores de mecanizado, de pulido. Entonces, bueno, creo que he contestado ya anteriormente a esto, y en precisiones estamos en ese rango, como muy bien en 0,1, muy bien, y típicamente la desviación es de 0,3, ¿vale? Bien. Marigliani también nos pregunta tiempos de fabricación y costos comparado con máquinas EOS. Sí, con máquinas EOS, las máquinas EOS son
de cama de fusión, y ahí, como hemos mostrado en el gráfico, pues nuestra tecnología es más rápida porque imprimimos menos capas, básicamente. Entonces, bueno, somos más rápidos que EOS en este caso. A ver, a no ser que sea una máquina de EOS multiláser, ¿vale? Que también las tienen, que estas pueden imprimir con muchos láseres al mismo tiempo, pero con una máquina típica de EOS pues de uno o de dos láseres somos más rápidos, ¿vale? En el tanto por ciento, si le interesa, podríamos incluso dárselo, ¿eh? O sea, tomamos nota porque tenemos un cliente que tiene 4 máquinas de EOS y las conoce perfectamente. Entonces, podríamos darle incluso un dato. Tomamos nota porque me parece bastante interesante la cuestión. Sí, perfecto. Bueno, Raúl nos pregunta si tiene mecanismo de autocalibrado la impresora. Sí, podemos decir que, a ver, autocalibrado en cuanto a lo que sería la nivelación, por decirlo así. Como he explicado, pues el sistema este que tenemos como de triple verificación, que consiste en el brazo este que salía por detrás y que toca lo que sería la parte superior de la pieza, pues ahí verificamos ya lo que sería de alguna forma la calibración en cuanto a nivelación. El propio hilo que siempre toca, e incluso dentro de lo que es una misma capa, puede llegar a tocar varias veces. Verifica también, controla lo que sería la altura de la capa. Y luego, en cuanto a calibración del láser, que es un punto bastante interesante, calibramos el láser utilizando una plantilla. Es una calibración bastante objetiva. No obstante, pues entre una máquina y otra, nunca hay dos máquinas iguales, ¿verdad? Entonces, aquí en fábrica realizamos una calibración de lo que sería el cabezal láser, una calibración de fábrica, y el cliente recibe también una plantilla de calibración para que los 3 láseres converjan exactamente en el mismo punto. Esto es fundamental. Si el cliente no realiza una calibración adecuada, pues no va a imprimir de forma coherente. La calibración no es automática, respondiendo a la pregunta del láser. Es una calibración asistida, pero es bastante fácil. Da igual que sean 3, que sean 6 láseres. Tenemos un protocolo de calibración asistido, insisto, pero que es bastante fácil. Bueno, Raúl nos pregunta si se puede tener superficies pulido o qué proceso tiene una pieza de titanio. Ok, postproceso, sí, perdón. Sí, el postproceso de una pieza de titanio puede ser simplemente desde pasar la pieza por una pulidora, por ejemplo, pues con primero pasarle el cepillo, ¿vale? Y luego directamente lo que sería un trapo de pulido. O si no, pues tenemos procesos, tenemos sistemas de postprocesado para el titanio. Si son piezas muy especiales, por ejemplo, antes nos habían comentado plaquetas o prótesis de titanio, ¿verdad? Entonces, si queremos obtener, por ejemplo, unos cantos vivos, porque las impresoras 3D de metal, cualquier tecnología tiende a dejar los cantos matados. Entonces, tenemos, por ejemplo, en España un fabricante que nos permite pulir, es un pulido, un procesado automatizado de las piezas y nos define muy bien lo que serían las aristas. Una arista que a priori nos aparezca matada, pues, y que debería ser viva, pues nos permite dejarla viva y la pieza queda pulida, ¿vale? Obviamente el coste de esta máquina de pulir, os puedo adelantar que no es económico, ¿vale? Pensar que estaríamos hablando sobre los, si no me recuerdo mal, sobre los 70.000 euros, una cosa así, o sea, no es económica, pero sí que tenemos mucha producción de piezas, sale rentable. Esto no solo nos sirve para nuestra máquina, nos sirve para cualquier otro tipo de tecnología de metal, ¿vale? Entonces, este sería un poquito en cuanto al titanio la forma de proceder, ¿vale? Hombre, también se puede hacer un mecanizado si hemos dejado muchas creces, pero intentaríamos mecanizar
lo mínimo posible, ¿vale? Pensad que tenemos unas creces bastante bajas, ¿vale? Obviamente, si es una plaqueta de titanio y tiene una forma muy orgánica y hemos dejado muchas creces, habría obviamente que mecanizarla. En el cliente este que os he indicado antes, él, por ejemplo, pues va a realizar mecanizado directamente. Lo único es que controlando lo que serían las creces. Bueno, pasamos a otra pregunta, Miguel. Marigliani nos pregunta si Meltio imprime piezas prototipos a clientes para probar factibilidad de tecnología y en un segundo paso la adquisición de la máquina. Sí, esto sería viable. Podríamos imprimirlo, hombre, en este caso, pues ya sea directamente con Tecmae, ¿vale? A ser posible, pero si, por ejemplo, pues fuera una aplicación especial, sí, a ver, podríamos hacernos cargo de hacer unas cuantas piezas de prueba, por ejemplo, en Linares o allí en Las Vegas, y verificar que efectivamente pues, la tecnología es válida. Sí, sí, por supuesto. Perfecto, bueno. Bueno, Pablo, creo que el tema tolerancia ya te lo contestamos, ¿no? Sí, las tolerancias yo creo que eso lo habíamos comentado, sí. Sí, sí. Bueno, Gerardo nos pregunta, comparando con la resistencia de una pieza obtenida por mecanizado, ¿cuál es la resistencia de la pieza impresa en el mismo material, tanto en dirección contenida en el plano de impresión como perpendicular a este? Sí, esta es muy buena pregunta. A ver, lo que sería la resistencia de la pieza va a depender directamente de la densificación. Quiero decir que si conseguimos una densificación del 100%, o del 99,9 que estamos consiguiendo, típicamente, pues en cuanto a esfuerzos que tenga que soportar la pieza, ya sea esfuerzos pues de cizalla o otro tipo de esfuerzos, estaríamos igual que una pieza mecanizada. El tema es, por responder un poco a la pregunta, pues dependería del tipo de geometría, del material que utilicemos y de los parámetros de impresión. De estos tres factores dependería que obtengamos una densificación buena. Si tenemos una densificación mala y tenemos poros, obviamente, pues mecánicamente la pieza no se va a comportar igual. Por tanto, bueno, ¿qué animo ahí a este compañero a que nos facilitara lo que es el modelo 3D y podríamos realizar un estudio para decirle si en función de estos parámetros que he comentado podemos conseguir unos resultados equiparables al mecanizado, claro. Bien. Bruno nos pregunta, ¿de qué manera se fija la pieza a la cama? Sí, la pieza sale soldada directamente. Para soldar la pieza hay que tener en cuenta siempre, o sea, la respuesta es sale soldada a lo que es la plancha de metal, que llamamos placa, ¿vale? A la placa de metal que hay por debajo, y luego tenemos que separarla. Entonces, un poco por aclararlo, depende del método de separación mecánico que tengamos, que es o una sierra de cinta, o bien es una máquina de hilo, electroerosión, pues tenemos que dejar ahí una especie de crez, ¿no? Una especie de equidistancia que tiene que ser, pues en la máquina de corte por hilo prácticamente es negligible esa altura que tenemos que dejar de margen, y en una máquina, en una sierra, que es lo que hacemos servir nosotros normalmente, pues es exactamente lo que sería el ancho de la hoja de la sierra, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle ese poquito de altura, ¿vale? Eso se lo podemos dar con nuestro propio software. Perfecto. Bueno, Nicolás nos pregunta, me gustaría entender un poco mejor el concepto de pieza funcional. Normalmente, uno de los fusibles en las piezas de impresión 3D por FDM, en polímeros, en cuanto a prioridades mecánicas, es la falta de resistencia a la tracción, principalmente en el sentido del aporte capa tras capa. La pregunta es, si disponen de algún valor porcentual comparable entre la resistencia a la tracción que presenta un material de bloque sólido mecanizado por arranque de viruta contra la misma propiedad mecánica que se puede lograr con esta tecnología de impresión 3D metal. Bueno, la pregunta que hace Igual que la otra.
es igual que la otra, pero expresada de otra manera. Esto no es, no podemos equipararlo a lo que serían las impresoras de filamento de plástico. Aquí lo que hacemos es fusionar, o sea, se funde el material, como se ha podido ver en los vídeos, con lo cual cuando realmente las impresoras de filamento, el metal, no, o sea, el filamento plástico se funde entre comillas, ¿vale? No es el mismo estado, por decirlo así, a nivel físico. Aquí en el metal, una vez lo fundimos totalmente y luego se vuelve a cristalizar, pues obtenemos unas propiedades de densificación muchísimo mejores, ¿vale? No tiene nada que ver con... Entonces, es la misma respuesta que antes, ¿vale? Tendríamos que estudiar el caso con la pieza. Tenemos, pues gracias a esta alianza, como he dicho, de Arcelor, tenemos acceso a software de simulación que rara vez podemos tener con otra gente. Entonces, si nos pasara, obviamente, pues firmando un NDA, podemos pasar la pieza por un software de no por uno, sino por varios software de simulación dedicados para aditiva y hacer una simulación, ver si los esfuerzos son coherentes respecto al mecanizado o no lo son. El material, obviamente, también nos lo tendría que indicar, ¿vale? El material con el que deberíamos trabajar. Bueno, Miguel, Emanuel nos pregunta, muchas gracias por la excelente presentación. Trabajo dentro de la industria nuclear. Si quisiera adquirir un centro de impresión 3D para producción prototipado funcional, ¿cuáles son los equipos que necesariamente necesito adquirir para la M450? ¿El engine siempre es necesario? Bueno, son dos sistemas diferentes. El engine es para acoplarlo a máquinas herramienta o a robots, como he comentado, y lo transformamos en una impresora 3D o en un sistema híbrido. Típicamente en la industria nuclear suelen ser piezas muchas veces bastante grandes, bastante voluminosas. Entonces, si es muy voluminosa, que no cabe en nuestro volumen de impresión, pues la única solución es el engine. Y si es una pieza que nos entre dentro de este cubicaje de los 200 por 150 por 450 que tenemos actualmente, obviamente pues solamente necesitamos la impresora, no necesitamos nada más. En cuanto a opcionales, tenemos, como he comentado, pues por defecto tenemos 3 láseres. Si queremos un cabezal de 6 láseres, pues es un poquito más de inversión. Y luego pues el cabezal de 6 láseres para la industria nuclear, depende del tipo de metal que vayamos a trabajar, posiblemente sea más adecuado. Aquí hay un punto que me gustaría recalcar y es que los autores de la patente de este cabezal son físicos nucleares, ¿vale? Nuestro Chief Technology Officer, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, él es ingeniero nuclear, ¿vale? Él, por ejemplo, por daros datos, pues está dentro del Consejo de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, ¿vale? Y la otra persona que confirió la patente, que trabajaba también en Aditec con él, es físico nuclear también. O sea que realmente sí que os puedo decir que esta tecnología viene gracias a una aplicación nuclear, ¿vale? O sea, tenían que realizar ese tipo de prototipos y de pieza final funcional para la industria nuclear y ahí salió la necesidad de desarrollar un cabezal que fuera más económico y más eficiente que los cabezales de fusión láser existentes, ¿vale? O sea que totalmente factible. Bueno, otra pregunta, Miguel. ¿Trabajan con NXCAM? Con NXCAM lo conocemos bien, pero no hemos hecho ninguna integración con NXCAM. En principio, el NXCAM es bastante versátil y yo diría que se podría integrar, ¿vale? Perfectamente lo que es la comunicación con NXCAM, ¿vale? En principio podemos decir que sí, pero bueno, pues hay que ver también pues qué versión de NXCAM, qué centro mecanizado es. Necesitaríamos un poquito más de datos, ¿vale? Pero a priori sí.
Bueno, Manuel, ya te contestábamos la pregunta, ¿cómo es la sujeción a la cama? Otra pregunta, Miguel. Leandro Poteca, ¿se puede utilizar polvo de níquel comercializados por Colmonoy y Hoganas? El níquel, sí, el níquel a priori no tendría ahí problemas, ¿vale? No obstante, tomo nota, ¿vale? Porque, a ver, realmente lo que sería el Inconel, ¿no? Pues también lleva bastante níquel. En este caso, pues a priori te diría que sí. En cualquier caso, tomo nota y enviaríamos una respuesta totalmente contrastada. Bueno, gracias, Miguel. Otra preguntita. Luis Barreto, ¿una pieza impresa en acero puede ser tratada técnicamente y obtener dureza de núcleo? Sí, a ver, el tratamiento, si estamos imprimiendo, por ejemplo, pues con un acero, no sé, un acero martensítico, que lo podemos imprimir perfectamente, luego la pieza que hayamos impreso la podemos tratar térmicamente si necesitamos endurecerla. Depende de los requerimientos que tengamos. Si es un molde, por ejemplo, de inyección, que necesitamos ahí un tratamiento térmico posterior para que nos aguante más, simplemente pues es buscar lo que sería el acero adecuado, mejor que sea en formato hilo, que nos va a dar mucho mejor resultado, y sí, le podemos dar el tratamiento posterior. Perfecto. Bueno, Alberto Sánchez nos pregunta, rugosidad en IC 316 o 304. La rugosidad en ese tipo de... Vamos a ver. A ver, el parámetro de rugosidad para este tipo de acero estaríamos hablando, como he comentado antes, si imprimimos en hilo, estaríamos sobre las 300 micras, esta es la realidad actual, aunque estamos intentando ajustarlo, a veces conseguimos mejores parámetros, y si estamos con polvo, pues sería inferior, ¿vale? Ya hemos contestado un poquito a esta pregunta. Bueno, y la última pregunta que tenemos es de la firma Proin, que es ¿qué cuidados hay que tener si se utiliza en un centro mecanizado con respecto al uso del polvo y la proyección de partículas en la fusión del alambre? Sí, a ver, en cuanto a lo que sería el centro mecanizado, pues ya hemos explicado en cuanto a cuidados, digamos, del cabezal, el cabezal se esconde, ¿vale? Y luego vuelve a aparecer cuando necesitamos. Y en cuanto a lo que sería el centro mecanizado, lo que es el polvo, efectivamente, pues se genera, digamos, una especie de pérdida de polvos. Por eso nosotros insistimos con los clientes en que es mejor, dentro de la medida de lo posible, pues utilizar lo que es hilo. Entonces, el polvo, la realidad en los cabezales de deposición, como ya sea el nuestro u otros, es que perdemos como poco, se pierde un 20% de polvo. Eso si hacemos las cosas bien, ¿vale? Lo normal es perder entre un 40% de polvo a un 50% de polvo, ¿vale? Del que estamos proyectando a alta velocidad. Entonces, ese polvo en un centro mecanizado iría a parar, digamos, obviamente, pues por gravedad, iría a parar a la parte de abajo. Nosotros en la impresora tenemos una bandeja que su función es recepcionar el polvo sobrante, ¿vale? Precisamente. Entonces, ahí en el centro mecanizado, pues iría a parar a la parte inferior, y lo que serían las partículas de la fusión, realmente partículas en sí, no tenemos, digamos, ahí más allá que una especie de humo, ¿no? que se genera ahí, ¿verdad? Igual que las impresoras de fusión, un poco menos, ¿vale? Entonces, esa especie de hollín que se genera, que hay partículas ahí que se evaporan, bueno, pues eso sí que se queda un poco por dentro del centro de mecanizado. Entonces, sería recomendable, siempre recomendamos cuando imprimimos con polvo, la máquina, aspirarla, ¿vale? O sea, ya sea un centro mecanizado o ya sea
la propia impresora. Tener un aspirador ATEX, yo siempre lo recomiendo a todos los clientes. Un aspirador ATEX, si queremos recuperar el polvo, pues tiene que ser un modelo. Si no queremos recuperarlo, pues sería otro. Y bueno, pues aspirar, ¿vale? Básicamente recomendamos, en este caso, el complemento de la aspiradora ATEX, y obviamente porque sea una aspiradora certificada para evitar problemas con la gestión de ese polvo, ¿vale? No sé si... Espero que haya podido responder a la pregunta. Muy bien, Miguel. La verdad, gracias por tu tiempo. También gracias a vos, Oscar, y a todos los que han participado, ¿eh? Les agradecemos mucho y bueno, y ya seguiremos con otro webinar también. Bueno, saludos a todos. Muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias. Gracias a todo el mundo. Adiós.